Un saludo muy especial para todos los deportistas. ¿Pero usted puede asegurar que su dinero nunca ha tenido vinculación con el narcotráfico? Siempre he asegurado que mi dinero no tiene vínculos con el narcotráfico. En este canal hemos hablado sobre muchos criminales, asesinos, sectas, ladrones, de todo. Pero hay un tema que siempre nos terminaba de quedar pendiente: los narcos. Ni más ni menos. Hoy vamos a repasar la historia y los crímenes de los narcotraficantes más conocidos y peligrosos de América Latina. Les aseguro que se van a sorprender. Mara Salvatrucha. Vamos a empezar con la historia de uno de los grupos de narcotráfico más conocidos a nivel mundial, la Mara Salvatrucha. Conocida también como los Maras, MS o MS-13, una organización criminal que se fundó a mediados de los años 80 con el objetivo de ayudar a los inmigrantes salvadoreños que habían llegado a Los Ángeles huyendo de la guerra civil que estaba atravesando el país centroamericano. El racismo, la discriminación y las dificultades económicas hicieron que las condiciones de vida de los inmigrantes fueran cada vez peor. Es en este complejo caldo de cultivo que surge la Mara, inicialmente con el objetivo de darle una mano y proteger a sus compatriotas. Pero las cosas comenzaron a complicarse cuando Ernesto Deras se convirtió en el líder. Deras había sido miembro de las Fuerzas Especiales de El Salvador y había recibido entrenamiento militar en Panamá por las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos. Esto no solo le daba un gran conocimiento del funcionamiento de las fuerzas de seguridad, sino que también sabía cómo disciplinar a grandes grupos de personas. Lo hizo con mucho éxito. En un primer momento, luego de que la banda iniciase un enfrentamiento armado con otro grupo rival y generase una importante escala de violencia, el gobierno optó por deportar a quienes detenía. Pero la banda siguió creciendo sin mucho problema. Por cada miembro que deportaban, 5 nuevos se sumaban. Y para colmo, los que eran deportados empezaban a cometer delitos en El Salvador. El Salvador, que recién estaba saliendo de su cruenta guerra civil, estaba muy poco preparado para enfrentarlos. Tenía una fuerza policial frágil, una cantidad insólita de armas a muy bajo costo y una crisis económica que no hacía más que fomentar la criminalidad. La violencia escaló de tal manera que en 2004 el mismo FBI creó un comité especial para enfrentar a este grupo, pero no hizo más que generar más problemas en El Salvador. Y como si eso fuera poco, forzó una unión entre la Mara y sus bandas rivales. Como la mano dura no funcionaba, a mediados de los 2000 el gobierno optó por negociar con los narcotraficantes. Y sí, esto suena raro, pero pongámonos un segundo en el lugar de los habitantes de esa zona. La mano dura, el enfrentamiento militar, la policía, nada de eso funcionó. La desesperación los inundaba. ¿Qué más se podía hacer? Así fue como llegaron al acuerdo. La idea era clara. Las bandas criminales se comprometían a bajar la tasa de homicidio si se mejoraban las condiciones en las cárceles. Insólito, y efectivamente, la tregua funcionó, o por lo menos en un sentido. Los homicidios bajaron, pero no así la discriminación a los salvadoreños en Estados Unidos. Consecuentemente, la banda se enfocó en crecer, cooptar cada vez más gente e ir extendiendo sus redes. Así fue como en el año 2014 llegó al poder el presidente Sánchez Serén, un candidato que proponía por el regreso de la mano dura. Su victoria fue interpretada por las bandas como un fin de la tregua y la violencia volvió a azotar al país. Esta vez en manos de una banda que había tenido mucho tiempo para organizarse internamente. En tan solo un año de gobierno, El Salvador se convirtió en el país con la mayor tasa de homicidios per cápita en el mundo. Podemos decir que el plan no había funcionado. Y así fue como apareció Bukele. Bukele había iniciado su carrera política como miembro de un partido de izquierda, con el que llegó a ser alcalde de Nuevo Cuscatlán en 2012 y luego alcalde de San Salvador en 2015. En el año 2017, cuando ya era una figura bastante conocida del ambiente político salvadoreño, dejó el partido del que formaba parte y creó su propio partido, con el que llegó a la presidencia en el año 2019. Pero ojo, no fue como el caso anterior en el que la implementación de este tipo de políticas terminó acrecentando la violencia, sino todo lo contrario, ya lo saben. La clave del éxito de Bukele fue que pudo llegar a acuerdos con los grandes líderes para ponerle un fin a la violencia en las calles. Esto le permitió implementar políticas extremas como el fortalecimiento de la presencia policial y militar en áreas afectadas por la delincuencia y el despliegue de la Fuerza Armada. A su vez, el gobierno de Bukele ha buscado cooperación con Estados Unidos y otros países en la lucha contra el narcotráfico, trabajando en estrecha colaboración con agencias estadounidenses como la DEA para intercambiar información y coordinar operaciones contra el narcotráfico. Pero volvamos a la Mara Salvatrucha. Por más que la situación haya mejorado, lamentablemente sus crímenes siguen vigentes. Repasemos algunos de los peores. En 2019 se viralizó la historia de un hombre al que, entre otras cosas, le sacaron el corazón y lo desmembraron a machetazos por dañar un graffiti del grupo criminal. Así como lo escuchan,
A este hombre lo secuestraron miembros de la pandilla y lo llevaron a un bosque en el que lo atacaron a machetazos y desmembraron. Uno de los hombres incluso le arrancó el corazón. El arma preferida de la banda es el machete, con el que suelen cortarle la cabeza o los genitales a las víctimas. En muchos de los cuerpos que luego se encuentran mutilados, también aparecen 13 cuchilladas, una marca de los criminales y un mensaje para todos los que quieran molestar a las maras salvatrucha. En los suburbios de Boston, la banda quiso vengarse de un hombre que había peleado con ellos y así decidió violar a su hija, una joven discapacitada que tenía parálisis cerebral, y a su amiga que era sorda. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la mayoría de los homicidios vinculados a esta pandilla se producen entre miembros del propio grupo debido a la desconfianza. Su regla máxima es simple: si eres una rata vas a morir. Pablo Escobar. Pero si hablamos de narcotraficantes no podemos olvidarnos de él, quizás el más conocido del mundo. Sin dudas, el que más ficciones inspiró. Hablemos de quién fue Pablo Escobar. Pablo Emilio Escobar Gaviria, así era su nombre completo, nació el 1 de diciembre de 1949 en una zona rural de Antioquia, en Colombia, en el seno de una familia muy humilde. Su abuelo materno, Roberto Gaviria Covaleda, era un famoso contrabandista de whisky de finales del siglo XIX. Era un delincuente, pero uno muy creativo. Entre sus invenciones figura la idea de hacer funerales falsos para esconder las botellas de alcohol en los cajones. A pesar del recorrido criminal del abuelo materno y de algunos vínculos con miembros de la alta alcurnia colombiana, la familia seguía siendo muy humilde. Fue este vínculo de Escobar con la pobreza el que marcó toda su actividad criminal. Sabía lo que hacía falta en los barrios populares y ni bien empezó a cosechar su fortuna, se los dio. Así, entabló un vínculo con la comunidad muy difícil de romper, incluso a pesar de sus crímenes. Lo cierto es que Escobar era un niño muy particular. Ya desde pequeño había mostrado cierta perspicacia y astucia que lo distinguía del resto de sus compañeros de la escuela primaria. Pero todo cambió cuando llegó la adolescencia. En el colegio secundario, Escobar descubrió que tenía un talento particular para el liderazgo. Junto a su primo, Gustavo, empezaron a hacer pequeños negocios, y de hecho, la gran mayoría eran legales, como organizar rifas o revender cómics. Otros, como vender exámenes, eran ilegales, pero ni de cerca se comparan con el narcotráfico. Es que ese es el elemento tan particular de Escobar, era por sobre todas las cosas un gran empresario. Si no hubiese elegido dedicar su vida al crimen, sin duda se hubiera podido estar detrás de grandes organizaciones empresariales. Pero nunca lo sabremos con certeza, porque la vida lo llevó por un camino mucho más oscuro. Escobar, que solía usar zapatos con plataforma ya que se acomplejaba por no llegar al 1,80 m, contrajo matrimonio con Victoria Henao Vallejo cuando ella tenía 15 años y él 27. Sí, así como lo escuchan. Vallejo cuenta que se enamoró de Escobar a los 14 años cuando él era líder de la cuadra. Empezaron una relación que prontamente se tornó violenta y derivó en un abuso sexual por el que ella tuvo que someterse a un aborto. Se casaron al año siguiente y tuvieron 2 hijos, Juan Pablo, que nació en 1977, y Manuela, del 84. La vida de la familia era extraña. La misma Victoria planteó que, al contrario de lo que se podría creer de afuera, no era una vida de lujos sino de tortura. Eran allanados 3 veces por semana, temían por su seguridad y, como si fuera poco, Escobar le era infiel en múltiples oportunidades. El tema de la infidelidad no era solamente una cuestión amorosa, ya que la misma Victoria llegó a decir en alguna ocasión que sus affairs lo distraían y le traían algo de paz a ella también. El problema es que los múltiples romances extramaritales de Pablo Escobar derivaron en la aparición de diversos personajes que afirman haber sido fruto de esos romances, en general sin mucha evidencia que lo respalde. Uno de ellos incluso se cambió el nombre a Pablo Jr. y se dedicó al hip hop. Hablemos ahora de la carrera criminal de Escobar, que, como ya deben sospechar, no se privó de casi nada. Empezó con pequeños robos y luego se sumó a la banda de Don Capone, conocido como el rey del contrabando en Colombia. Al poco tiempo esa tarea le quedó chica y pasó a involucrarse con el robo de autos en Medellín. Un negocio que resultó ser rentable, pero no tanto como el que vendría después: el tráfico de droga. Empezó traficando marihuana a Estados Unidos, pero luego pasó a ser intermediario de pasta de coca entre Colombia, Bolivia y Perú para luego revenderla al país del norte. Así fue como llegó a la década del 70 como una pieza clave del tráfico de cocaína en el mundo. Fue durante esos años cuando fundó el reconocido cartel de Medellín, con el que logró participar de todo el proceso de fabricación, transporte y venta de cocaína. La justicia intentaba apresarlo, pero se volvía cada vez más difícil. Intentaron detenerlo, pero la causa prescribió, y así varias veces. Incluso una jueza que intentó reabrir la causa terminó falleciendo en 1989, luego de sufrir varias amenazas. Si hablamos de Pablo Escobar, no podemos olvidarnos de Hacienda Nápoles, su impresionante mansión en la que reunió más de 200 animales exóticos como hipopótamos, jirafas, elefantes, cebras y avestruces, que obviamente ingresaron al país de manera ilegal, ¿no? Eso es claro.
Como dijimos antes, Escobar no era completamente odiado por los colombianos, ya que realizaba muchísimas obras benéficas, entre las que se encuentran la construcción de 60 canchas de fútbol y un barrio entero para familias pobres, al que al día de hoy le dicen Barrio Pablo Escobar. También se involucró en política siendo electo suplente en el Poder Legislativo colombiano, y hasta estuvo presente en la asunción del presidente español Felipe González. Ahora vamos a intentar repasar algunos de los peores crímenes del Cártel de Medellín. Tengan en cuenta que fueron en total 623 atentados, así que seguramente alguno se nos va a quedar afuera. Como les dije antes, entre 1984 y 1993, año en el que Escobar falleció acribillado, su banda cometió un total de 623 atentados en los que fallecieron 402 personas y 1710 terminaron heridas. Estos atentados incluyen, por ejemplo, bombas en espacios públicos y hasta en un avión. Vamos a intentar repasar algunos. Entre los asesinatos más recordados está el del ministro de Defensa, Rodrigo Bonilla, el 30 de abril de 1984. Bonilla fue uno de los primeros en denunciar públicamente a Escobar por sus nexos con el narcotráfico, y lo pagó caro. Fue atacado mientras iba en su coche Mercedes-Benz por dos hombres en moto que lo acribillaron a tiros. 2 años más tarde, murió de una forma similar el director del diario El Espectador, Guillermo Cano, que había pasado los últimos meses investigando a fondo a los principales capos narcos del país. Una vez más, meterse demasiado con ellos salía muy caro. En 1993, el último año de vida de Escobar, la situación alcanzó niveles de violencia increíbles. En menos de 4 meses se colocaron 3 bombas, una el 30 de enero en el centro de Bogotá, dejando 25 muertos, otra el 15 de febrero en el mismo sector, dejando 4 muertos, y otra el 15 de abril en un barrio exclusivo de la capital, que dejó 11 muertos. Pero no era una metodología nueva, no. 4 años antes había colocado 2 coches bomba frente a un diario, y en 1991 ocurrió uno de los atentados más graves. Una bomba ubicada en las cercanías de una feria que dejó 26 muertos y 134 heridos. Pero ninguno de estos atentados fue tan terrible como el que ocurrió el 27 de noviembre de 1989, cuando un avión comercial de la aerolínea Avianca, que se dirigía desde Bogotá hasta Cali, explotó en el aire a 10.000 pies de altura. La bomba había sido detonada supuestamente por un hombre que no sabía que llevaba consigo un explosivo. Se desató un incendio en las alas del avión que luego llegó hasta los tanques, lo que hizo que se desintegrase la nave por completo. Fallecieron en total 110 personas, 107 que iban en el avión y otras 3 que estaban en tierra. Curiosamente, quien se creía que era el principal apuntado para el atentado, el candidato presidencial César Gaviria, no llegó a subir al avión ya que por razones de seguridad no lo dejaron abordarlo. Pablo Escobar tuvo un final a la altura de su vida. Absolutamente violento, pero sin dudas televisivo. El 2 de diciembre de 1993, Pablo Escobar se vio cara a cara con la muerte solo, descalzo y vistiendo jeans y una camisa azul. La caída comenzó en agosto de 1990 cuando su primo Gustavo Gaviria falleció en un enfrentamiento con la policía mientras allanaban su domicilio. Se cree que su hijo, que se llamaba igual que él, fue quien entregó a Pablo Escobar 2 años después. Casi un año después, Escobar comenzó a considerar la opción de entregarse a la policía. Eligió un lugar en específico, la catedral donde estuvo recluido a disposición del Estado. Allí, entre otras cosas, organizó fiestas con mujeres de la farándula colombiana y hasta un partido de fútbol con figuras de la selección nacional. Desde ahí también planificó el asesinato de Kiko Moncada y el Negro Galeano, a quienes acusó de traicionarlo y no pagar lo que debían por usar sus rutas de narcotráfico. Esto fue la gota que rebalsó el vaso. El gobierno colombiano ordenó detenerlo en una cárcel común. Pero obviamente él no se iba a rendir tan fácil. Secuestró al viceministro de Justicia y terminó escapando el 22 de julio de 1992, ayudado en parte por guardias oficiales que habían sido convencidos de unirse a su bando. Mientras Escobar seguía prófugo, en octubre de ese año, se entregó su hermano Roberto. Así fue como el líder narco comenzó a pensar en la posibilidad de pedir, a cambio de su entrega, que el Estado colombiano se comprometiese a proteger a su familia. Algunos de sus familiares intentaron irse a Europa, pero quedaron frenados en el aeropuerto de Frankfurt, ya que Alemania no los dejó ingresar al país. Los hijos de Escobar, por otro lado, habían sido alojados en el hotel Tenquedama, donde el gobierno les aseguró que se los protegería, pero estaban monitoreando sus llamadas desde el piso de abajo. Así fue como el 2 de diciembre, cerca de las 2 de la tarde, Pablo Escobar llamó en múltiples ocasiones a su familia para hablar con su esposa e hijos. Allí les indicó que creía que algo raro estaba ocurriendo y estaba en lo correcto. La policía había dado con su ubicación, una casa de 2 pisos en el barrio Los Olivos. ¿Cómo murió? Cada uno tiene su hipótesis. Algunos afirman que terminó con su vida, otros que le disparó un francotirador de la DEA, y Hugo Aguilar, un miembro de la fuerza, afirma que fue él quien lo mató. Es, como gran parte de la vida de Escobar, un gran misterio. Incluso hay quienes creen que sigue vivo. Chapo Guzmán. Hablamos de El Salvador, hablamos de Colombia, ahora nos toca hablar de México. Más precisamente del Chapo Guzmán, el líder del cartel de Sinaloa.
Joaquín Guzmán Loera, apodado Chapo por su baja estatura, nació el 4 de abril de 1957 en La Tuna, un pequeño poblado rural de Sinaloa en el noroeste de México, ubicado a 600 kilómetros de Ciudad Juárez. Su padre era un campesino que sembraba opio, uno de los pocos productos que pueden cosecharse en esa zona. Fue a través de él que el Chapo comenzó su negocio a los 15 años, cuando empezó a sembrar y vender marihuana a través de su tío Pedro. Al poco tiempo se sumó al negocio de la cocaína de la mano de Miguel Ángel Félix Gallardo, apodado El Padrino. Trabajó con él hasta 1989, cuando fue detenido tanto él como sus asociados y el Chapo heredó todo. En realidad la situación era un poco más compleja. La detención de Gallardo generó una crisis en su cartel, el de Guadalajara, y el Chapo vio allí la oportunidad de fundar el suyo propio. Estamos hablando del famoso cartel de Sinaloa. Si hablamos del Chapo, posiblemente muchos de ustedes piensen en su famosa fuga de la cárcel, pero aunque no lo crean, no fue la única. Parece que su baja estatura no solo le dio un apodo, sino una buena herramienta para huir de la cárcel. Su primera fuga fue en 2001. Había sido detenido en 1993 en la frontera entre Guatemala y México, cerca de Chiapas. Su estadía en la cárcel fue exactamente como se lo imaginan, o un lujito. Entre otros privilegios, el Chapo tenía acceso a un teléfono celular, recibía frecuentemente a la prensa y hasta se convirtió en un líder humanitario dentro de la prisión por cuestionar el maltrato a otros presos. Como en el caso de Pablo Escobar, el don de gente del Chapo fue clave en la construcción de su imperio. Justamente esta postura anti-tortura de reclusos fue la que le permitió juntar aliados en la prisión. El don de la gente. Y fueron esos aliados, 71 en total, los que lo ayudaron a escapar en un carrito de lavandería de enero de 2001. Y aunque pasó un largo tiempo fuera de la cárcel, donde ya de por sí no la estaba pasando tan mal, lo cierto es que Guzmán perdió muchos familiares por sus crímenes, incluido su hijo Edgar, quien murió a los 22 años en un tiroteo, y a su hermano Arturo, quien murió en la cárcel. En febrero de 2014 fue detenido una vez más, y esta vez sí fue la definitiva. O bueno, más o menos. Vamos a ver el caso con detenimiento. El 22 de febrero de 2014, el Chapo fue detenido por la Marina Mexicana a las 6:40 de la mañana en Sinaloa. La confirmación de la captura la hizo ni más ni menos que el presidente Enrique Peña Nieto, a través de Twitter. Sí, así como lo escuchan. Durante su estadía en prisión, que ya verán que no fue tan larga, hizo una huelga de hambre y escribió un manuscrito de 11 páginas donde denunciaba malos tratos, hacinamiento, condiciones de insalubridad en las celdas y mala alimentación. Ese texto no solo estaba firmado por el Chapo, quien decía hablar por todos los presos a los que quería defender, sino también por capos de bandas enemigas de él que se solidarizaron con su reclamo. Y aunque puede parecernos, digamos, interesante, esta alianza entre líderes narco para mejorar las condiciones de todos los presos, hay un detalle que llamó la atención. Se suponía que ninguno de estos capos podía hablar entre sí, justamente para evitar alianzas. Se ve que en la cárcel, una vez más, no estaban tan controlados. Así llegamos al 11 de julio de 2015, cuando el Chapo volvió a escaparse por última vez. ¿Cómo fue la fuga? Bastante cinematográfica, debo decir. Habían creado un túnel en la zona de las duchas, justo donde había un punto ciego en las cámaras de seguridad. ¡Qué casualidad! Pero su escape no duró mucho. Pasó casi 4 meses huyendo de la policía, hasta que en octubre de 2015 volvió a ser capturado. Pero se volvió a escapar. Fue recién en enero de 2016 cuando volvieron a dar con él, de vuelta en Sinaloa. ¿A dónde lo mandaron? A la misma cárcel de la que se había fugado antes. Pero allí se quedó tan solo un año. En enero de 2017 fue extraditado a la ciudad de Nueva York. Esto generó un fuerte enfrentamiento legal entre ambos países, ya que si bien tenía imputaciones en México, en Estados Unidos también lo estaban buscando por sus delitos. Finalmente, en noviembre de 2018 comenzó el juicio por sus crímenes, que incluían también el lavado de dinero y la aportación de armas. ¿Saben cuál fue una de las principales pruebas en su contra? Una serie de conversaciones que quedaron grabadas en un programa que él mismo había instalado para espiar a su esposa y a sus amantes. Finalmente, Guzmán fue condenado a cadena perpetua el 17 de julio de 2019. Obviamente apeló, pero siendo honestos, es difícil que vaya a encontrar alguna salida esta vez. O eso creemos. Los crímenes del cartel de Sinaloa fueron incontables. Además del narcotráfico, eran conocidos por métodos de tortura como colocar a las víctimas en agua hirviendo, golpearlos con palos para conseguir información, encerrarlos con tigres o leones, o incluso inyectarles adrenalina para que sintieran más dolor de lo común. Como conclusión, puedo decirles que el narcotráfico es un problema multicausal. La complicidad de los gobiernos, la inestabilidad económica, las políticas prohibicionistas, todos estos elementos y muchos otros se complementan para hacer este flagelo una tortura que parecería no tener fin. Y nadie está exento. Si bien Latinoamérica es un punto caliente de esta problemática, el resto del mundo también está involucrado de diferentes formas, ya sea consumiendo, comprando, vendiendo o simplemente lavando el dinero que los grupos ganan con sangre.
Sin ir más lejos, Argentina hoy está sufriendo en la región de Rosario la embestida de varios grupos narcos que están azotando la ciudad y poniendo en riesgo a todos sus habitantes. Estos 3 personajes son sin dudas los 3 capos narcos más conocidos de la región, pero sabemos que hay muchísimos más. Si les gustó el video y quieren conocer más historias de este estilo, pueden dejarlo en los comentarios y hablaremos así de más narcos en otros países que no sean estos. Nos vemos en un próximo video.